Muy buenas tardes con todos y todas. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, les da la cordial bienvenida a la Conferencia de Derecho y Sociedad, la primera conferencia de este año 2026. Damos un saludo cordial a quienes nos acompañan dentro de la universidad, en el Salón Manuela Sáenz, así como también a quienes nos acompañan a través de las distintas redes sociales de nuestra casa de estudio. Esta tarde me complace presentar a nuestro estudiante del programa de doctorado de la Universidad Andina, Asdrúbal Homero Granizo Aro. Él nos va a plantear un tema muy interesante, que es obviamente su propuesta de investigación, vinculado con la diversidad funcional y necropolítica en el Ecuador, el derecho como dispositivo de exclusión y resistencia. A nombre de las autoridades de la universidad, el doctor César Montaño Galarza, y a nombre de la directora del área y coordinadora del programa de doctorado, les damos también la cordial bienvenida. Estimado Asdrúbal, qué gusto compartir nuevamente este espacio contigo y pues te escuchamos. Tendrás aproximadamente unos 20 minutos para poder intervenir, luego de lo cual abriremos un debate con todos los asistentes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Para la exposición del día de hoy quiero hacerles una invitación a que abandonemos ciertas certezas que nos suelen acompañar, sobre todo para quienes somos abogados. Una de ellas es que el derecho resuelve o ha resuelto los problemas de las personas con discapacidad. Aquí tenemos a personas con discapacidad que seguramente podrán decirlo mejor que yo. Así como también esta certeza de que la Constitución o las constituciones garantistas, por tener un gran catálogo de derechos, han logrado resolver los problemas que afectan a las sociedades. Intentemos dejar de lado estas certezas, porque lo que yo les voy a proponer es cuestionarlas, no para negarlas, sino para ver el otro lado de la moneda. Mi nombre es Asdrúbal Granizo, como ya me ha presentado el doctor Cristian, y hoy les voy a hablar respecto de la diversidad funcional y la necropolítica en el Ecuador. No se asusten, el tema parece complejo, pero vamos a ver que realmente es bastante simple la idea que hay atrás de esta tesis. Quiero partir de una cita de Achille Mbembe respecto de la necropolítica, porque cuando ustedes ven el tema de tesis seguramente no deben estar muy familiarizados con la necropolítica. Achille Mbembe plantea la necropolítica regresando la mirada a Foucault y su concepto de biopolítica. Recordemos que Foucault hablaba de la biopolítica como este accionar del Estado y esta decisión del Estado de quién puede vivir. Y aquí Mbembe lo que hace es ir más allá y dice, no, el Estado en estados de extrema violencia decide quién puede morir o quién debe morir. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí es una cita de su pensamiento. La soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y en el cual la paz tiene más probabilidades de adquirir el rostro de una guerra sin fin. Fíjense ustedes, aquí Mbembe evidentemente está pensando en contextos de extrema violencia, ¿no? Piensen ustedes en la ocupación colonial, piensen ustedes en los campos de refugiados, las zonas de excepción. Y claro, yo lo que les quiero proponer es, ¿qué pasa si esa guerra sin fin no se libra únicamente en los territorios que están en guerra, sino que también lo hace en los márgenes silenciosos del reconocimiento jurídico? Es decir, ¿qué pasaría si hubieran formas silenciosas que no necesariamente requieren tanques o guerras, sino apenas omisiones sistemáticas del Estado? Claro, esto da origen a mi pregunta de investigación. ¿Cómo operan las lógicas necropolíticas en el campo jurídico ecuatoriano respecto de las personas con diversidad funcional y qué formas de resistencia pueden emerger en ese contexto, es decir, desde los márgenes? Para responder a esta pregunta, he dividido mi exposición en tres partes.
La primera, ¿desde dónde les hablo? La segunda, ¿cuál es el marco teórico? Y la tercera, ¿cómo voy a investigar este problema? Evidentemente, el desde dónde les hablo es una decisión política. Todas las investigaciones, ustedes saben mejor que yo, tienen una decisión política. Yo podría enfrentar el tema de la diversidad funcional desde las teorías europeas, que es lo normal, que es donde se han escrito, donde está más desarrollado. Y sin embargo, decido no partir de ahí, sino decido partir desde el sur global. ¿Sí? Y esta es una decisión política que necesito transparentarlas y decirlas, vean, yo estoy parado acá. Seguramente los que están en Europa les dirán otra cosa y les plantearán el tema desde otra forma. Yo lo planteo desde acá. La segunda parte es el marco teórico. Ahí profundizaremos en dos autores, básicamente. El uno, Enrique Dussel, ustedes lo conocen, y el otro, Echeverría, ¿no? Con su concepto de blanquitud y con su concepto de etos. Ahí es donde me voy a intentar parar para a partir de eso sí entrar a traducir a Achille Mbembe y al propio Foucault. Y claro, por último, en la parte de cómo lo voy a hacer, les hablaré de la historia de vida y cómo, por qué la historia de vida y cuáles son los problemas que podría enfrentar y cómo los voy a enfrentar o los pienso enfrentar. Pero antes de entrar en esto, yo quisiera un poquito explicarles brevemente el problema de investigación, porque es a partir de ahí que uno puede entrar a responder estas preguntas que les planteo. Y si ustedes ven el gráfico, fíjense, en el Ecuador tenemos un reconocimiento formal que es envidiable para otros países. Si en nuestra Constitución reconoce un gran catálogo de derechos, tenemos en el texto constitucional 3 artículos que hablan de derechos de las personas con diversidad funcional, 47, 48, 49, ¿no? Tenemos una ley orgánica de discapacidades, dicho sea de paso, acaba de ser reformada, nos queda debiendo bastante a mi criterio, pero quiere decir que hay un interés por parte del legislador de actualizar el tema, ¿no? Y está la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Es decir, el mundo está regresando la vista a estas personas. Y evidentemente la Convención forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, en el reconocimiento formal, al menos en el Ecuador, tenemos bastantes avances. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en la práctica? Hay una exclusión formal, perdón, exclusión material. Si uno revisa las cifras, puede darse cuenta con claridad que las personas con discapacidad, por ejemplo, comparadas con las que no tienen discapacidad, tienen 3 veces menos empleo que las que no tienen discapacidad. Y eso que tenemos una ley de cuotas que ayuda, digamos, ¿no? No se diga en la educación. No sé si ustedes, bueno, aquí sí tenemos personas con discapacidad, pero normalmente para los que damos clases no es común encontrarnos en las aulas con personas con discapacidad. ¿Dónde están? Y no se diga en salud, ¿no? Las estadísticas son terribles, las personas con discapacidad tienen una esperanza de vida muchísimo menor que las personas que no tienen discapacidad. Entonces, esta contradicción, por un lado, reconocimiento formal y exclusión material, me lleva a mí a pensar en mi problema de investigación. ¿Cómo explicamos esta brecha? Una respuesta súper sencilla y muy fácil podría ser, es que no están implementando bien. Es que no hay los recursos. Hay una tesis aquí que dice que no hay los recursos y por eso los derechos no se han efectivizado. Me parece que son respuestas sencillas. Me parece que hay que ir más allá. Mi tesis propone ir más allá. Es decir, pensemos en que si esto no es un incidente, si esto no es un tema de aplicación ni de recursos, si el reconocimiento formal, lejos de resolver la exclusión, lo que hace más bien es legitimarla,
precisamente legitimarla al hacerla invisible. Entonces es un problema del derecho en general, y ahí es donde yo me meto. Y claro, me sirve la frase que tenemos en la presentación de Nancy Fraser. Ella dice, el reconocimiento jurídico sin redistribución material reproduce las condiciones de exclusión que dice combatir. ¿Sí? Entonces, este es mi problema de investigación. Yo sé que el título les parecía complicado, pero como ven, es bastante digerible. Ahora, yo les planteaba un primer momento, ¿desde dónde voy a hablar? Y les decía, es un tema político, y lo nombraba a Dussel, ¿no? Para mí el concepto de exterioridad de Dussel es maravilloso. Es decir, cuando él habla de que todos estamos en un cuadrado, y ahí el derecho regula y nos invita a pensar qué pasa con los que están por fuera del cuadrado, con los excluidos, ¿no? Y esto encaja perfecto en las personas con discapacidad. Y claro, él lo utiliza para otras categorías, pero a mí me queda perfecto el concepto. Porque fíjense, Dussel habla de la exterioridad y dice que es la exterioridad la posición de quienes, siendo en parte reconocidos por la totalidad, mantienen una alteridad irreducible al sistema. No son simplemente otros dentro del sistema, sino otros que el sistema no puede asimilar sin negarse a sí mismo. ¿Sí? Yo sé que algunos deben estar pensando que estoy criticando al capitalismo, y efectivamente esto podría verse así, es decir, es un problema del capitalismo. El capitalismo no resuelve el problema de las personas con discapacidad. Y sí, esto es así. Sin embargo, les advierto ya que mi tesis no está orientada a atacar al capitalismo. Me parece que eso merecería otra tesis y me parece que es otro escenario. Yo lo que quiero es, ¿tenemos el capitalismo? Ok. Con el capitalismo, ¿qué hacemos? No, porque también me parece simple decir, acabemos con el capitalismo, entonces busquemos una nueva forma, un nuevo modo de producción, y a partir de ahí vayamos discutiendo nuevas soluciones. Es respetable, no es mi tesis. Mi tesis es, ¿funciona el capitalismo? ¿Cómo funciona el capitalismo? Y con esas reglas del capitalismo, ¿qué podemos hacer para reconocer los derechos de las personas con discapacidad de manera efectiva? El otro concepto del marco teórico que creo que es fundamental, ojo, el marco teórico es bastante amplio, por los 20 minutos yo estoy centrándome en las partes más importantes nada más, es el de Bolívar Echeverría de blanquitud, ¿no? Y este es un concepto que, caramba, a mí me parece muy importante, porque Bolívar Echeverría nos invita a pensar que la blanquitud no es una cuestión de piel, es una cuestión de comportamiento. Porque claro, uno piensa en blanquitud y dice, es que los blancos, y hay hasta un meme, ¿no? Mientras más blanco eres tratado de una mejor forma y mientras menos blanco te tratan de otro. Él nos invita a pensar más allá y nos dice que la blanquitud es un etos que exige la adopción de ciertos modos de ser, de actuar, de producir y de consumir, que son propios del espíritu del capitalismo. Y claro, esto parece lógico. Es decir, el capitalismo no te excluye únicamente por tu color de piel, que sí lo hace, no voy a negarlo, pero no te excluye únicamente por eso. ¿Cómo se aplica esto a las personas con discapacidad? El capitalismo y el derecho lo que ha hecho es entender que, la persona con discapacidad tiene unas desventajas, hay que darle cuotas para que pueda trabajar. Y ya, lo resolvió. De hecho, en esta mesa, la primera vez que yo expuse, una profesora muy respetada, a quien yo admiro y quiero mucho, dijo, pero es que el derecho ya ha resuelto el problema, porque tiene las cuotas de empleo para las personas con discapacidad. Mi tesis va más allá y sostiene que no, que el derecho se equivoca. Porque, ¿cuál es la idea que tiene atrás el derecho y las cuotas de empleo? Es que la persona con discapacidad tiene que normalizarse, tiene que cumplir unos estándares. ¿Los estándares de quién? De los que no tienen discapacidad. Y por lo tanto tiene que volverse una persona productiva. ¿Y qué pasa si la persona no es productiva? Ya ahí ya el capitalismo no responde.
pero ya lo resolvió, pues ya te puso una cuota, ya le pudiste poner en un trabajo y ya está. Y ahí la blanquitud funciona muy bien y me estoy demorando demasiado, se me está yendo el tiempo, perdón. Em, y claro, fíjense, ahí sí ya llego, luego de haber enfocado el tema desde Latinoamérica, llego ya a los conceptos europeos de necropolítica. ¿Cómo entender la necropolítica? Básicamente, como les decía al principio, como esta posibilidad de que el Estado decida quién debe morir. Ustedes me dirán, esto es una exageración, es decir, aquí en el Ecuador el Estado no quiere que las personas con discapacidad mueran. Y sí, por eso el aporte de mi tesis está en crear una nueva categoría, que todavía está en discusión, ustedes entenderán que estoy todavía redactando la misma. La una podría ser la muerte social, el concepto de muerte social, y el otro podría ser la necropolítica de baja intensidad. ¿Sí? ¿Qué es esto? En el fondo, ¿qué es esto? Que lo que Aquileo Mbembe sostiene, si bien creo que es correcto, hay estados donde sin estar en guerra, porque nosotros no estamos en guerra, sin que haya apartheid, sin que hayan estas grandes masas de personas que están siendo expulsadas de su territorio, sufren de una necropolítica. ¿Por qué? Porque el Estado los abandona, el Estado los excluye. Y claro, el Estado te va a decir, no, pero si yo estoy garantizando los derechos en la Constitución, yo he reconocido la Convención, yo estoy actualizando la ley, y no se da cuenta de que el problema no es ese. El problema es que quieren normalizar a algo que consideran normal, la famosa teoría del capacitismo, ¿no? Y o te adaptas a esta forma o no me sirves. Y ese es el problema. Esto plantea mi tesis. Y entonces, ¿qué es esto de la necropolítica de baja intensidad? Este es el corazón de mi trabajo de investigación. Es el concepto que propongo como una herramienta analítica central, si ustedes quieren, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí, nosotros tenemos en este concepto tres elementos que son fundamentales y que deberíamos pensar como categoría. Primero, el abandono deliberado del Estado. Segundo, la precarización de las condiciones de existencia de las personas con diversidad funcional. Y tercero, la negación de las condiciones materiales que posibilitan una vida digna. Caramba, porque esto sí que, y aquí habrá que trabajar, y también en la tesis habrá que trabajar bastante, porque ¿qué es una vida digna para una persona con discapacidad? Y esto es lo que busca mi tesis, darle voz y que sean ellos que nos expliquen, porque los que legislan normalmente no tienen discapacidad y legislan. Algunos sin título ni siquiera de pregrado. Entonces, claro, noten que este concepto lo que busca, y ahí en la lámina ustedes pueden ver, es a través de 6 categorías de análisis, evidenciar si existe necropolítica o no, de baja intensidad o no. ¿Sí? La tesis intenta explorar dimensiones institucionales, dimensiones económicas, dimensiones sanitarias, educativas, espaciales e incluso simbólicas. ¿Sí? Por tiempo no me voy a detener en esto. Y paso directamente a cómo lo voy a hacer. Y aquí me meto de lleno en lo que sería la historia de vida. Fíjense, yo tuve grandes dudas respecto a la historia de vida. Yo vengo de mucha investigación cuanti, de muchos números y un poco, incluso en el pregrado, a mí me enseñaron que lo quali era muy subjetivo. Y claro, yo tengo una formación de base de abogado y de economista, entonces era como lo cual un espacio poco conocido. Y me tocó investigar mucho, me tocó leer mucho y ahora soy un defensor de
la historia de vida. Básicamente, ¿qué es la historia de vida? No pretendo profundizar en generalizaciones. Evidentemente, con un caso no puedes generalizar, pero sí quiero, en la misma línea que Foucault, piensen en la imagen del panóptico para Foucault, a través de un caso explicar cuál es la fenomenología que tiene el tema. Y la historia de vida básicamente lo que va a permitirme es a través de la historia de una persona, de una entrevista a profundidad, de una entrevista muy sincera, de una entrevista muy, muy trabajada, muy larga, ir evidenciando cómo en las 6 categorías de análisis que les planteaba se puede evidenciar esto que les digo, ¿no? Que el Estado deliberadamente omite incluir a las personas con diversidad funcional. Evidentemente, para esto he utilizado a varios, simplemente para la exposición quiero mencionar a Franco Ferratotti. Él es un sociólogo italiano que renovó todo esto del método biográfico, ¿no? Y él propone una idea poderosa que la tenemos ahí y nos dice que cada individuo no totaliza directamente una sociedad global, sino que la totaliza a través de la mediación de su contexto social inmediato. Y ahí Sartre ya nos invitaba a pensar en lo mismo, ¿no? El famoso universal singular. Es decir, nosotros no somos solo nosotros, estamos contaminados por nuestro entorno y nuestro entorno nos define. Y evidentemente si hubiéramos nacido en China seríamos otra persona. Y eso justifica que a partir de lo que somos podamos intentar explicar los demás fenómenos. Claro, con esto entonces, ¿cuál es el marco normativo? En el Ecuador, nosotros, y aquí no me voy a tener, lo conocen ustedes mejor que yo. Sin embargo, sí quiero hacer mención al caso Huachala Chimbo, ¿no? Este caso último de la Corte, bueno, no tan último, ya tiene sus añitos, pero la Corte Interamericana entra a estudiar el tema de las personas con diversidad funcional, una persona que muere en una institución estatal en condiciones terribles. Ese caso me va a permitir a mí evidenciar algunas de las tensiones que les estoy mencionando y claro, me va a permitir explicar esto de la necropolítica de baja intensidad. Ahí no hubo ejecución, por ejemplo, no hubo violencia directa, hubo abandono sistemático en contra de una persona con discapacidad que terminó falleciendo. Y el Estado ecuatoriano ha sido sancionado por este tema. Por último, en 2 minutos voy a cerrar. Por último, es importante que las investigaciones no se queden solo en la denuncia. Es decir, sí, ya está bien, lograste evidenciar. Y yo creo e intento y espero lograr hacer algunos planteamientos. Es decir, en el marco normativo, yo sí creo que hay que entrar a analizar profundamente cómo es que las personas con discapacidad pueden ser declaradas interdictas y cuál es el tema con su capacidad o su discapacidad y cuáles son las tensiones en un Estado constitucional de derechos y justicia. También creo que a nivel jurisprudencial la Corte Interamericana, la Corte Constitucional debe ir trabajando líneas jurisprudenciales claras respecto a esto. No es posible que se hayan quedado en temas de si tienen estabilidad laboral reforzada o no. Pero esto, claro, y no hay avance para ningún lado y se supone que tenemos ahí a los mejores representantes del constitucionalismo en el Ecuador. Y la discusión es esa, si en el Estado tienen o no estabilidad laboral reforzada y cuál es el tipo de contrato que les protege y cuál no. Esa es la discusión. Absurdo. Y en las políticas públicas, no quiero profundizar porque seguramente ahí es donde más se debe trabajar. Es imposible acceder a los edificios públicos, al transporte público, a las cosas básicas. ¿Y eso qué produce?
que las personas con discapacidad estén escondidas. Porque no es que no existen, no las vemos, no están en los centros comerciales, no están en las aulas. Y los que sí están son un testimonio de vida y hay que valorarlo, agradecerlo y compartir y escucharles. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Les quiero agradecer a todos por la atención. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Muchísimas gracias, estimado Asdrúbal. Definitivamente una temática que nos invita a reflexionar mucho respecto a una realidad que lastimosamente es una tarea pendiente por parte del Estado ecuatoriano y de toda la sociedad, diría yo, incluso latinoamericana e incluso global. A continuación vamos a abrir un espacio de diálogo, de debate respecto a dudas, inquietudes, comentarios, aportes que las personas quisieran hacer respecto a este tema tan interesante que nos ha planteado Asdrúbal respecto a la diversidad funcional y necropolítica en el Ecuador. Yo creo que muchos nos quedamos, ¿verdad?, con varias inquietudes, de saber un poco más respecto a cómo está avanzando la investigación de Asdrúbal, así que está el micrófono abierto. Quien desea intervenir, nos señala, por favor, y le acercamos el micrófono. Por favor. Luego con Gabriel y luego vamos para allá. Vamos por partes. Vamos a permitir que se recojan varias preguntas y luego pues Asdrúbal puede irlas respondiendo. ¿Ok? Por favor. Buenas tardes. Eh, Muy interesante tu tema, me gustó la parte de la necropolítica porque sí, yo no la comprendía en la dimensión en la que tú la estás presentando. Sin embargo, sí me gustaría saber a qué personas con diversidad funcional o discapacidad está dirigido, porque claro, dentro de las diferentes categorías que hay con la diversidad funcional, intelectual, la física, no todas las personas pueden acceder a un trabajo por el porcentaje de discapacidad. Entonces, no sé si por el tiempo limitado no se mencionó eso, pero pues sí me gustaría saber cómo a qué personas con diversidad funcional está dirigido tu tema y quiénes son las que pueden acceder al tema del trabajo como un derecho. Muy bien, muchas gracias. Teníamos otra interrogante que estaba, por favor, Gabriel. Muchas gracias, profesor Mazapanta. Ha resultado interesante, digamos, lo que nos ha comentado nuestro colega. Yo ahí quería sugerir cosas que creo que podrían ser importantes y es precisamente cómo el Estado en su evolución ha ido cambiando, transformándose precisamente respecto de las personas con discapacidad funcional. Le comento que quizás en el Estado totalitario tenía una visión particular, en el Estado liberal otra, en el estado de bienestar otra, y eso también permite ir viendo cómo el Estado ha ido tomando ciertas políticas o ciertas medidas para ir, de cierta forma, incluyendo o incorporando a las personas con discapacidad funcional, ligado al tejido político, al tejido social, al tejido económico, hasta llegar a estos días y cuál es la proyección a futuro. Quizás desde un punto de vista del Estado podría funcionar esta parte. Y quizás por el tiempo limitado que ha tenido, quizás también profundizar un poco más respecto de este comentario, seguramente no es una afirmación, sino un comentario que usted hizo respecto que quienes legislan no, no son personas, o algunas de ellas no tienen discapacidad, o muchas de ellas no tienen título. Digamos, quizás esa afirmación, como le digo, posiblemente fue un comentario que lo quiso hacer, pero hoy por hoy los datos de Asamblea Nacional demostrarían que quizás es la Asamblea Nacional, en cuanto se refiere a la formación académica, quizás la que más ha mejorado, digamos, en ese contexto, y también analizar quizás o tener datos respecto de si los asambleístas
que hoy por hoy tiene la Asamblea Nacional, algunos de ellos han registrado quizás algún tipo de discapacidad. Sin más, pues, felicitar por la puesta en escena de esta ponencia. Gracias. Gracias a ti. Por favor, vamos contigo y luego vamos con Moisés, por favor. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Bastidas y mi tesis tiene mucho que ver con respecto a esa visión del derecho que usted trae, sobre todo con esto de la necropolítica, ¿no? Y me llama la atención esos textos que usted trae, sobre todo el de Dussel, porque creo que también podría enriquecerse el debate a partir de la filosofía de la liberación, en la cual él explica, porque usted en alguna parte hablaba como de la necropolítica como el hacer, ¿no? Y a veces creería que el hacer, creo que era como hacer morir, hacer muerte, creo que había como una parte ahí. Y creería yo que tal vez conectándolo un poco con esta visión capitalista, ¿no? Del dejar hacer, creería que para llevarlo un poco y enriquecerlo un poco más el debate que usted nos plantea, pues sería como dejar morir, ¿no? Porque creo que el derecho y desde esta visión pues hegemónica y capitalista no hace activamente, creo que es un poco más fantoche y solo